Diputados, los saludo y de igual manera a todos los presentes y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Las y los diputados integrantes de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato atendemos el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades que emanan de nuestra encomienda constitucional de representación y rendición de cuentas. Por lo anterior, el día de hoy acudimos atentos para dar un cabal cumplimiento al ejercicio de glosa del cuarto informe de gobierno, pues es preciso que la ciudadanía conozca con certeza el estado que guarda la administración pública estatal, los programas, objetivos y resultados al día de hoy alcanzados a través de la gestión de los recursos públicos. La rendición de cuentas es un mandato que la ley establece al Poder Ejecutivo. Revisarlas exhaustivamente es una obligación que compete al Poder Legislativo. Así entonces, con el cumplimiento de ambos poderes, se materializa la transparencia como principio fundamental de gobernabilidad, pues hace posible conocer y atender las demandas sociales y medir la eficacia de las acciones implementadas para su atención. Sin más preámbulo, siendo las 9:45 horas del día 23 de mayo del 2022, iniciamos la presente mesa de trabajo para el análisis del cuarto informe de gobierno, mismo que fue remitido por el gobernador del Estado el pasado 4 de mayo ante este Congreso del Estado. Para el desarrollo de esta mesa de trabajo, correspondiente al eje Seguridad y Paz Social, damos la más cordial bienvenida a la secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo. Bienvenida, secretaria. Muchas gracias. Muy buenos días. Y de igual forma, al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini. Y de igual forma, saludo a la diputada Irma Leticia González Sánchez, presidenta del Congreso. Y de igual manera, a los equipos de apoyo que esta mañana nos acompañan. Y para normar el desarrollo de la presente mesa de trabajo, daré a conocer la mecánica a la cual se ceñirá la misma, en cumplimiento al acuerdo tomado por la diputada y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política el pasado 4 de mayo, el cual establece los siguientes términos. Primero, por cada eje se otorgará el uso de la voz a las diputadas y diputados presentes en el orden de prelación previamente acordado, atendiendo la proporcionalidad y pluralidad del Pleno, y se garantizará que en el uso de la voz tengan hasta 2 minutos para realizar sus preguntas al funcionario que corresponda. Segundo, después de cada ronda de preguntas, se le otorgará el uso de la voz al funcionario del Poder Ejecutivo, coordinador del eje, para responder las preguntas hasta por 4 minutos cada una, quien a su vez podrá ceder el uso de la voz a los funcionarios de las dependencias que integran su eje para ampliar sus respuestas. Tercero, en caso de alguna pregunta no pueda ser contestada en el momento por el funcionario o quede información pendiente, se asentará por escrito en el formato digital establecido para tal efecto, dando un plazo máximo de 2 días hábiles para que remita la información a través de la Secretaría General, quien a su vez la hará llegar a la diputada o diputado que la formuló. En consecuencia, cedo el uso de la voz al diputado Martín López Camacho. Adelante, diputado. Muchas gracias. Gracias por el uso de la voz,
bienvenidos a los funcionarios del Poder Ejecutivo que hoy nos acompañan a este ejercicio de rendición de cuentas. La pregunta con la que quiero iniciar es la siguiente. Según el ranking 2021 que publica el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Celaya es una de las ciudades más violentas del mundo, según esta publicación, donde sostienen que se cometen 100.92, casi 101 homicidios por cada 100,000 habitantes, y dentro de ese mismo ranking se incluyen a otros dos municipios como León e Irapuato. Una vez dicho esto, quisiera saber la opinión del titular de Seguridad Pública y si son estos datos aplaudibles en referencia a las menciones que se hacen sobre una baja en la incidencia delictiva de aproximadamente 1,000 homicidios menos en Guanajuato respecto al periodo que se informa y en comparación con el ejercicio 2020. Es todo. Gracias, diputado. Ahora cedo el uso de la voz a la diputada Alma Eduviges Alcalá Hernández. Adelante, diputada. Gracias, diputado. Buenos días. Como secretario de Seguridad Pública, secretario Álvaro Cabeza de Vaca, usted ha ocupado el cargo desde el 2012 y desde entonces la violencia no ha dado un paso atrás. Según datos del INEGI, del 2012 al 2020 se tuvieron un total de 19,579 defunciones por homicidio, lo que se muestra en esta lámina. Eso sin contar los datos aún no disponibles del 2021 y del 2022. Los primeros 3 años de su cargo con Diego Sinue han sido los peores resultados, e incluso peores que los últimos 3 años de Miguel Márquez Márquez. De junio de 2015 a octubre del 2018 se registraron 5,867 homicidios dolosos. De noviembre del 2018 a marzo del 2022 se registraron 12,860 homicidios dolosos, más del doble de la diferencia entre estos dos trienios que estamos comparando. La inseguridad y la violencia han ido de la mano en su encargo al frente de la seguridad pública en el Estado. ¿A qué se debe, secretario, que la política local en materia no ha podido pacificar la entidad? Después de 10 años en el cargo como secretario de Seguridad, ¿por qué no se ha podido generar una política funcional? La reducción de la incidencia delictiva seguirá dependiendo siempre de la intervención de la federal de la entidad. Según los datos del informe de causa común, al cierre del 2021 se registraron 54 policías asesinados en Guanajuato, lo que posicionó al Estado en el primer lugar en todo el país con mayor número de policías asesinados. ¿Cuál fue la razón por la que no se incluyó este fenómeno en el informe que usted nos presentó al Congreso del Estado? ¿Qué programas o acciones que atiendan este problema al que se están enfrentando los elementos de seguridad pública en nuestra entidad se han implementado? ¿Qué resultados han tenido o cuáles son los resultados esperados de los mismos? Considerando que las autoridades del Estado de Guanajuato en materia de seguridad no han logrado contener la situación, nos interesa saber las acciones coordinadas que han surgido de la comunicación y colaboración con las autoridades federales. ¿Podría informarnos cuántas reuniones nacionales de seguridad usted ha logrado asistir personalmente o el propio gobernador? ¿Qué porcentaje representa esto respecto a las realizadas? ¿Y por qué justamente en esas reuniones que se coordinan esfuerzos, se plantean acciones y prioridades conjuntas? Ha habido menciones de que usted no ha asistido a estas reuniones. ¿Es cuánto, diputado? Gracias, diputada. Le recuerdo que la sesión de preguntas es hasta 2 minutos por cada participante. Gracias, diputada. Ahora le toca el uso de la voz a la diputada Yulma Rocha Aguilar. Gracias. Guanajuato se identifica como de los estados con aumentos constantes en la violencia que se reflejan en las estadísticas, salvo algunos periodos excepcionales de disminución, pero son eso, periodos excepcionales. El narcomenudeo se ha colocado como uno de los delitos de mayor incidencia en el estado, que evidentemente está relacionado con el aumento en el consumo de drogas. El delito cobra relevancia toda vez que en declaraciones tanto del fiscal como del propio secretario se ha dicho que los homicidios o casi el 90% de los homicidios está relacionado precisamente con la venta de drogas. Antes decían que era por el huachicol, ahora dicen que es por la venta de drogas. Bueno, el informe de la Secretaría dice que se realizaron cerca de 10,000 acciones dirigidas a la prevención.
Entonces, dado el antecedente que mencioné, la política de prevención, que es la principal función de la Secretaría, está fracasando, puesto que se dice, a pesar de ello, que se ha impactado cerca de 1 millón de personas en el año que se informan. Después de tantos años, pues ya se le dio la vuelta a prácticamente todos los habitantes del Estado y la incidencia delictiva no baja. ¿Cuál es la edad? Si tienen el dato y si no, con mucho gusto la pueden enviar después. ¿Cuál es la edad promedio de los narcomenudistas? ¿Tiene el dato de cuántos narcomenudistas han sido detenidos 2 o más veces? Los datos y estudios demuestran que el narcomenudeo no es un fenómeno geográficamente aleatorio, es decir, está territorialmente focalizado. ¿Cuáles han sido las acciones de prevención focalizadas para disminuir la incidencia en este delito? El Observatorio Nacional Ciudadano ha advertido que en las detenciones de supuestos narcomenudistas muchas veces se trata de consumidores detenidos con un gramaje mayor al permitido. Dadas el número de carpetas abiertas, que son amplias y que han ido en aumento, es posible que esté sucediendo esto y se esté criminalizando a consumidores. Aparte, el narcomenudeo, también por estudios, se dice que no es el negocio más lucrativo de la delincuencia organizada, es una especie de caja chica. Pero, ¿qué acciones ha emprendido la Secretaría para realmente tener un impacto o golpes a la estructura financiera de la delincuencia organizada, lejos del narcomenudeo? Gracias, diputada. Ahora corresponde el uso de la voz a la diputada Marta de Lourdes Ortega Roque. Adelante, diputada. Gracias, diputado. Buenos días, secretarios. Se ha trabajado durante muchos años para crear políticas públicas de prevención de la violencia y el delito. Sin embargo, no han logrado reducir la inseguridad. Seguimos padeciéndola diariamente. Este Congreso no ha disminuido un solo peso para este tema, pero los resultados, a pesar de la propaganda que tratan de dictar a través del gasto de comunicación pública, desafortunadamente son desastrosos. Por ello, ¿qué parámetros o metas esperan cumplir para mantener o modificar los programas de prevención del delito? Y aunque esta pregunta, por los pésimos resultados en materia de prevención, podría referirse a cualquier año de su gestión, me refiero a este último. Ante la petición de algunos grupos, especialmente de mis compañeros del PAN, considera que la Guardia Nacional debe salir del estado de Guanajuato y que no tiene una adecuada coordinación con la Federación. Es cuanto, diputado. Bien, continuamos con el diputado Ernesto Millán Soberanes. Muchas gracias, diputado presidente. Quisiera ceder mi espacio para la pregunta a la compañera diputada Alma Alcaraz. Sí, gracias, diputado. Tanto a nivel nacional, secretario, como internacional se considera que una de las formas de cerrar el paso a la delincuencia es atacándola financieramente, es decir, incautando sus bienes, sus cuentas, sus capitales y evitando así que utilicen los recursos económicos que poseen. Por todo ello nos resulta muy cuestionable que la Secretaría de Seguridad Pública no se cuente con un programa específico de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Cómo es que se puede debilitar estos cárteles y organizaciones delictivas si se les permite manejar sus recursos financieros de manera tan libre? Desde hace algunos años en Guanajuato hemos visto un aumento de la presencia del crimen organizado, delitos como el tráfico de drogas, narcomenudeo, el robo de combustible, la extorsión, el secuestro o la pelea incluso por el control del territorio han escalado. Tan solo en el 2020 el Estado registró más de 4,000 asesinatos, 1,000 más que durante el año anterior. Y si bien, de acuerdo con las cifras oficiales, este delito ha disminuido, el propio fiscal general ha reconocido que más del 90% de los homicidios registrados en el Estado están vinculados con la delincuencia organizada. Además, sabemos que en Guanajuato se encuentran presentes diversos cárteles como el de Santa Rosa de Lima, Jalisco Nueva Generación, la Unión León, el Grupo Sombra, entre otros, que diariamente se están disputando el control de nuestro territorio en el Estado. Por ello, si los rendimientos financieros y las grandes fortunas que manejan las organizaciones delictivas les permiten invadir, les permiten contaminar y corromper las estructuras de la administración pública, incluso las actividades comerciales y financieras lícitas y la sociedad a todos los niveles,
¿Acaso la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita no debería de ser una prioridad entonces para este gobierno? Si desde el 2019 el Código Penal del Estado contempla como delito grave las operaciones con recursos de procedencia ilícita y desde esta reforma se agregó el catálogo de apenas el decomiso por valor equivalente a las operaciones, ¿podría informarnos cuántas personas han sido detenidas y acusadas por la comisión de este delito? ¿Es cuánto, diputado? Presidente. Gracias, diputada. Ahora corresponden las respuestas hasta 32 minutos. Muchas gracias. Si me lo permite, diputado Luis Ernesto, diputada presidenta, a las diputadas y diputados, a nombre de nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, agradecer el ejercicio de informe esta glosa. Nos parece que es un ejercicio, por supuesto, que viene a fortalecer el equilibrio de poderes y que nos permite tener un diálogo franco entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. De nuestra parte, toda la disposición, por supuesto, de contestar sus preguntas con toda oportunidad. Y bueno, en primer término, cedería el uso de la palabra al secretario de Seguridad a efecto de que conteste la primera pregunta que formule el diputado Martín López. Adelante. Gracias y con su permiso, secretaria de Gobierno, saludando inicialmente a esta soberanía, a todas las diputadas y diputados y agradecidos con el tiempo que nos dan para hacer este ejercicio de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo y en relación a su informe de Gobierno presentado en este Congreso. Hecho los saludos, me refiero primeramente a la pregunta realizada por el diputado Martín López Camacho. Me voy a la respuesta. En esta información que se presenta por la organización que usted mismo citó, diputado, donde establecen las ciudades más violentas en el mundo, nosotros nos dedicamos también a investigar y revisar de dónde viene esta información. Son pocos los países que tienen estructurada la información de los delitos y lo tienen también de manera pública y accesible a cualquier ciudadano. Cuando revisamos esto, hay varios países donde no encontramos una estructura formal de rendición de cuentas en la comisión de delitos y que la organización que da el resultado lo cita de notas periodísticas en aquellos otros lugares fuera de México. También tratamos de revisar esas cifras periodísticas y ya no las encontramos vigentes en la información pues que es consultable a través de los medios electrónicos. Sí entendemos que en Guanajuato este estudio determina a Celaya, Irapuato y León, principalmente Celaya, como la más violenta en el mundo de acuerdo a sus estudios, pero no encontramos ni metodología ni bases en dicho estudio para poder hacer esta información de una manera objetiva y científica. Esa sería mi opinión. Respetamos pues el resultado de esa encuesta. Sí, como bien lo menciona y está en el informe y son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, esta autoridad federal, quien establece prácticamente 1,000 homicidios menos en el comparativo del 2021 en relación con el 2020. Y no nada más eso, el INEGI establece al estado de Guanajuato como la entidad que más disminuyó los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto. Este es otro organismo pues que está inscrito en el gobierno federal. Sí, estos son datos oficiales, no son tomados de notas periodísticas o de percepciones subjetivas, sino es el dato oficial que hay por parte del INEGI, por un lado, y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y continuaremos trabajando. También les puedo comentar que en este año, en lo que va de su periodo, en comparativo con el 2021, también tenemos a la fecha una reducción del 21% en homicidios dolosos. Ha sido uno de los delitos, sí, que estamos trabajando constantemente entre los 3 niveles de gobierno para lograr su disminución. La mecánica de coordinación que tenemos no es ajena al gobierno federal porque lo involucra. Diariamente acudimos a las mesas de la paz.
¿sí? Solo por alguna excepción no acude algún funcionario, sin embargo el Estado ha estado presente en todas y cada una de las reuniones de construcción de paz que se realizan actualmente de lunes a viernes. Antes era todos los días, después de pandemia, bueno, durante la pandemia cambió nada más a 5 días y como reflejo de la disminución. Hay una coordinación permanente, prácticamente diaria ahí. Número 2, hay una coordinación con las autoridades federales destacadas en Guanajuato, lo que es el general de región, el general de zona, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Local, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, ¿sí? Y esto diariamente tenemos relación y coordinación en todas las operaciones, más una reunión cada martes con ellos entre el Estado y la Federación para coordinar los operativos. Ahí se analiza toda la información que ha acaecido en una semana y de ahí se fijan las operaciones en diferentes rubros, ya sea operaciones que tienen que ver con inteligencia, operaciones tácticas, operaciones de presencia y disuasión. Se coordina el Estado junto con sus autoridades federales y esto es lo que ha traído en esta coordinación también una disminución en el índice de homicidios que está claramente reflejada en los reportes del gobierno federal. Amén, que de acuerdo al sistema ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, también en la mayoría de los delitos de alto impacto se ha reflejado en Guanajuato como entidad federativa disminución de estos delitos, producto de la buena y real coordinación que hay con el gobierno federal, el Estado y de ahí con precisión en algunos municipios. Espero, diputado Martín López, haber dado respuesta cabal a su pregunta. ¿Continúo? Le cedería el uso de la palabra, secretario, a efecto de que pueda responder la pregunta número 2 formulada por la diputada Alma Alcaraz. Adelante. Sí, bueno, comentar a la pregunta de la señora diputada Almedovíges Alcaraz Hernández. En términos de violencia, Guanajuato ha marcado una disminución. Prácticamente en homicidios estamos al tenor de los existentes en 2019, cuando el pico más alto fue en 2020. Se viene haciendo un trabajo, repito, eficiente pues con las instancias federales, lo que es el Ejército Mexicano a través de su región, de la Comandancia de la Zona, del Centro Nacional de Inteligencia y principalmente la Fiscalía General de la República en la investigación y ejercicios de acción penal en delitos federales que son registrados en el Estado y con intervención de autoridades estatales, ya sea en su captura o decomiso de bienes relacionados con ilícitos que al final de cuentas son del ámbito federal. Los datos para nosotros pues, son los que aportan las procuradurías o fiscalías locales en México, la General de la República, el Sistema Nacional de Seguridad, y este es el dato que tomamos con mayor firmeza para la medición en carpetas de investigación y en víctimas para poder decir si hay una disminución o no. Venga al caso hoy en las conferencias del señor presidente que todos conocemos, que les llaman las mañaneras, hoy expuso la secretaria Rosicela, marcando que en Guanajuato sigue disminuyéndose los homicidios. Esto fue una de las declaraciones, aunque reconocemos que aún es alto el número de homicidios que viene vinculado a delincuencia organizada, también hay amplios resultados en el combate a este tipo de delitos. Los datos también que nos da el INEGI, que previenen de registros administrativos, accidentales o violentas, también es tomado en cuenta, aunque ellos los toman de las actas del registro civil y no van vinculados directamente a una carpeta de investigación, sí, donde se tienen mayores elementos para determinar, primero, la constitución del delito, segundo, cómo se constituyó el mismo, 3, su investigación, esclarecimiento, y por último, el ejercicio de la acción penal en contra de alguna persona que pudiera ser presuntamente responsable
de la comisión de ese delito de que se traten las carpetas de investigación. La diferencia que refiere pues en su exposición, diputada, no es privativa de las cifras del Estado de Guanajuato. Repito, nos remitimos al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Por supuesto que cada entidad, inclusive por municipio, se pueden extraer los datos de ahí y poder estar haciendo el análisis de los mismos. Repito, no hay un incremento en homicidios, hay un decremento. Se llevan más de 2 años con este decremento en el número de homicidios. También se han multiplicado el número de personas detenidas, ya sea en la comisión del delito flagrante, más allá delitos relacionados con el orden federal, y de las detenciones que en su momento hacen también ambas fiscalías para que los delincuentes o presuntos delincuentes enfrenten la justicia. Creo que también ahí le he dado respuesta a su primer pregunta. Si hubiera alguna duda, pues estoy al pendiente. A continuación, cedo el uso de la palabra de nueva cuenta al secretario de Seguridad Pública a efecto de que responda el cuestionamiento de la diputada Yulma Rocha. Sí, muchas gracias. A la pregunta de la diputada, a las preguntas de la diputada Yulma Rocha, comentar, bueno, a partir de esta administración hubo un rediseño profundo en la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia. La anterior legislatura realizó el andamiaje legal que hoy nos está aplicando, creando pues la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, donde para este trabajo no solo involucra a la Secretaría de Seguridad, se involucran absolutamente todas las dependencias, 19 dependencias del Ejecutivo, ya sea unidades administrativas, direcciones generales o secretarías del Estado de Guanajuato, de tal manera de que esta misma ley implica el enfoque geoespacial, psicosocial de la problemática para la prevención, llevándonos a tener en su momento 101 polígonos de atención con 96 programas, no nada más de la Secretaría de Seguridad, sino absolutamente de todas las dependencias del Ejecutivo del Estado. No se puede entender la prevención solo a través de una sola área, donde en el tema pues que nos lleva a conductas antisociales intervienen también factores que tienen que ver con pobreza, con salud, con educación, con empleo, en fin, una serie de causas generadoras que todas en su conjunto pudieran estar haciendo que una persona incurra en una conducta antisocial. Esto es, las causales de la delincuencia o conductas antisociales son multifactoriales y por eso se está atendiendo de una manera integrada, consolidada por parte del Estado, y no ha sido un fracaso, al contrario, consideramos que vamos por buen camino. Es una acción de todo el gobierno del Estado, del Ejecutivo, no nada más de la Secretaría de Seguridad. Ya de hecho se han hecho auditorías a los programas de prevención, inclusive que han estado abonando a su resultado, con lo que es la Fiscalía General del Estado, pues a las personas y el número que se informa de atendidos en prevención social de la violencia y la delincuencia. Cuando hacemos el cruce de datos con la Fiscalía General del Estado, pues no encontramos en estas personas que han sido las beneficiarias de los programas ni a personas víctimas de un delito, ni a personas que pudieran ser acusadas de un delito. Por eso consideramos que ha sido exitosa el trabajo que se ha hecho en prevención por parte del Ejecutivo del Estado. En cuanto a la edad promedio de los narcomenudistas, más o menos oscila entre los 18 y los 26 años de edad. Y bueno, en este delito, que sí hemos tenido una incidencia a la alta, en el año que se informa con el anterior es un 66%, somos el Estado que más drogas incauta en la República Mexicana, narcomenudistas. El ejercicio contrario sería no detenerlos para no registrar estas cifras, pero sabemos de la importancia de sacar estas cantidades de drogas
de los mercados negros y que nuestra población no tenga acceso a la misma. A la alza, y de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos que han estado a la alza y que ya se han tomado acciones son la extorsión, narcomenudeo, violación, violencia intrafamiliar, robo a transeúnte, lesiones dolosas y robo a casa-habitación. Y a la baja tenemos el homicidio doloso, el culposo, el robo a negocio, el robo con violencia, el secuestro, el robo a vehículo, de acuerdo con el menú de los delitos de alto impacto por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos son los datos del cierre del 2021. En relación al municipio de León, también 7 delitos tuvieron incremento en su incidencia, como fue la violación, extorsión, narcomenudeo, violencia familiar, homicidio doloso y lesiones dolosas, y a la baja secuestro, robo con violencia, homicidio culposo, robo a negocio, robo a transeúnte y robo a vehículo. Constantemente se están ajustando las políticas de seguridad pública en el Estado a través de la Secretaría de Gobierno, quien es la coordinadora del eje, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, de la Secretaría de Seguridad y siempre, sin duda y constantemente, en relación con los representantes de nuestro gobierno federal que tienen injerencia en el tema de seguridad. Repito, Comandancia de la Zona Militar, Jefatura de la Zona Militar, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República. Creo que sería cuánto, creo que abordé todas las preguntas y si no, pues me lo dice. ¿Sería cuánto, secretario? Muchas gracias, secretario. A continuación, viene el turno de responder la pregunta formulada por la diputada Alma Alcaraz, porque de nueva cuenta le cedo el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta de la diputada Alma Alcaraz. Tendría que hacer aquí algunas precisiones. La Secretaría de Seguridad Pública opera con los presupuestos que son autorizados por el Congreso. Directamente como Secretaría de Seguridad no tenemos la oportunidad de incautar y quitar la propiedad de algunos bienes de procedencia ilícita para destinarlos al uso de la Secretaría de Seguridad. De acuerdo al andamiaje legal y al derecho positivo vigente en México, esto solo lo pueden hacer las fiscalías, ya sea la General de la República o las locales. Si alguna de estas dos fiscalías determinara ciertos recursos para la Secretaría de Seguridad Pública del Estado o para algún aparato de seguridad pública municipal, bueno, sí se pudiera hacer, pero difícilmente pudiéramos nosotros operar en la prevención, vigilancia o reacción con recursos de procedencia ilícita que hubieran sido legalmente incautados, porque no somos quienes los incautan. El informe pues no lo presenté yo, lo presentó el señor gobernador a través de todas las áreas. Es un informe del titular del Ejecutivo del Estado. Sí comentamos, el 92% de los homicidios es una cifra de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. De una u otra forma están vinculados a delincuencia organizada. Sin embargo, la delincuencia organizada, ya sea en su investigación, persecución o administración de justicia, compete es una de las funciones a la Federación a través de la Fiscalía General de la República. En cuanto a grupos de delincuencia organizada que usted menciona, bueno, sí los tenemos en conocimiento. Nosotros no podemos decir con todas sus letras si estos detenidos y sus armas y sus chalecos y todo el aparato que utilizan para generar violencia pertenezca no a la delincuencia organizada. ¿Por qué lo sabemos o lo suponemos nosotros? Primero, por la entrevista policial al momento de la detención y, en segundo lugar, por su clasificación cuando ya son ingresados a centros penitenciarios del Estado de Guanajuato. Antes de pasar a población general, se hace toda una revisión de observación y clasificación de cada una de las personas que ingresan y ellos ahí refieren
su pertenencia o no a determinados grupos delictivos. Y sería lo que tendría que responder a la pregunta de la diputada Alma. Gracias, diputado. Corresponde ahora al diputado Pablo Alonso Ripoll. Buenos días. Yo cedo mi tiempo a Alma, a la diputada Alma. Sí, gracias, diputado. Antes de que corra el reloj, quisiera hacer nada más mención, si pudieran parar el reloj. Respecto a mi primera pregunta, pues quisiera señalar que no se dijo nada, secretario, de parte de usted sobre la incidencia delictiva de los homicidios dolosos con respecto a los 3 años en comparación de Miguel Márquez, del exgobernador Miguel Márquez y el actual gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Tampoco se mencionó nada sobre el asesinato de policías, y ya llevamos 4 años en el primer lugar de asesinatos a policías. Y respecto a la prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que fue mi última pregunta, tampoco se dijo nada. Y eso quiere decir entonces que desde la Secretaría no se seguirá sin atender este tema. Y pues nos llama la atención nada más que pues se deslinde usted de la elaboración del informe del gobernador. Entramos a la pregunta siguiente. Ahora sí. En el cuarto informe que hoy analizamos se menciona que en Guanajuato se mantiene el 0% de reincidencia gracias al exitoso modelo de reintegración y reinserción social y familiar dirigido a nuestros jóvenes en conflicto con la ley. Sobre este tema, de acuerdo con el artículo 100-A, primer párrafo del Código Penal del Estado de Guanajuato, dice lo siguiente a su letra: hay reincidencia cuando quien haya sido condenado ejecutoriamente por Tribunal Nacional o extranjero por delito doloso de los previstos en el presente código en un periodo que no exceda de 10 años sea condenado nuevamente por delito doloso. Entonces tenemos que, para considerar que una persona es reincidente, debe volver a cometer un delito doloso en los siguientes 10 años a partir de la fecha en que fue dictada su sentencia. Entonces, de acuerdo con el planteamiento de este artículo, ¿acaso no debería evaluarse el grado o porcentaje de reincidencia con base en datos de hace 10 años? ¿Cómo es posible que consideren exitoso un modelo con base en que ninguna de los adolescentes atendidos durante el 2021 ha reincidido en ese periodo? Es decir, en los 5 meses que van de ese año, 2022, ninguno de los adolescentes ha reincidido, pero faltan 9 años y 7 meses para que en su caso podamos aseverar que mantenemos el 0% de reincidencia. Además, no considera que para determinar si los resultados obtenidos por el método de reintegración y reinserción social y familiar son exitosos, se requiere de una evaluación que califique sus resultados o una medición del desempeño de este modelo. En este sentido, pues nos parece que los datos y cifras relacionados con la participación de las y los jóvenes en actividades delictivas están siendo, cuando menos, pues no sabemos si manipulados para esconder una preocupante realidad o manejados. Y es que, de acuerdo con el informe de reclutamiento y utilización de niñas y niños adolescentes por grupos delictivos en México, elaborado por la Red de los Derechos de la Infancia en México, REDIM, más de 58,000 niños y niñas y jóvenes de Guanajuato viven en condiciones de amenaza de ser reclutados por el crimen organizado. Se me acabó el tiempo. Ahora corresponde el uso de la voz al diputado David Martínez Mendizábal. Adelante. Gracias. Buen día. Para la Secretaría de Gobierno es evidente la grave crisis de derechos humanos, en donde contribuyen en gran manera la atención integral a víctimas y el derecho que tienen las personas desaparecidas. Problema pues que no se reconoció en su tiempo, no se acepta que no se reconoció y que fue creciendo exponencialmente. Tenemos una comisión estatal de búsqueda que tiene 6 personas en acciones de búsqueda y un presupuesto de 8.8 millones de pesos que subió a 10. En este sentido, debo señalar con vergüenza que este Congreso fue cómplice porque no atendió los requerimientos del Grupo Parlamentario de Morena para fondear adecuadamente las 2 comisiones relacionadas con este problema. Mis preguntas son las siguientes. ¿Qué parámetros utilizan para determinar que 6 personas y 10 millones de pesos al año son suficientes para atender un estado con casi 3,000 personas desaparecidas? Y subrayo, este Congreso no aprobó que se fondearan adecuadamente. Segunda, ¿qué productos fueron elaborados durante 2021 por la Unidad de Análisis de Contexto de la Comisión de Búsqueda, que es una unidad que depende de usted?
¿Con qué elementos materiales humanos cuenta esta unidad de análisis de contexto? Y la última es, mediante las respuestas que fueron remitidas a esta soberanía, se dijo que las labores de la Comisión de Búsqueda localizó a 651 personas, pero el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señala que en el periodo de Diego Sinúe se han localizado solo 44 personas. En este sentido, le solicito nos precise el dato a qué periodo se refiere estas 651 personas localizadas y que señale a qué considera que puede deberse esta disparidad en la información. Gracias. Cedería el uso de la palabra a continuación al secretario de Seguridad Pública para que responda el cuestionamiento de la diputada Alma Alcaraz. Sí, muchas gracias, secretaria. Comentando, pues yo pensé que sí ya había contestado al indicar que los datos son públicos, cualquier persona tiene acceso en cuanto a índice y incidencia delictiva a través de los años en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ahí están los datos y ahí están las bases de datos para hacer cualquier comparativa que se pretenda, ya sea por delitos de alto impacto, por un delito en particular o por la suma de todos. En cuanto a los policías, comentar, tenemos la mejor policía pagada del país, que son las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y tenemos la policía con mayor número de prestaciones laborales, no nada más las que por ley se deben de establecer. El señor gobernador Diego Sinúe ha creado todo un entorno de mayor número de prestaciones, como becas para los hijos de los policías, servicio dental, seguros de servicios médicos mayores, aunados al de seguridad social. Actualmente entiendo que desgraciadamente Zacatecas nos rebasó en el número de policías fallecidos. Fue un fenómeno que se presentó en Guanajuato, ya no somos el primer lugar. Sin embargo, también se tomaron muchas decisiones por parte de nuestro gobernador en favor de sus policías, un decreto que permite inclusive cambiar de domicilio a un policía cuando está amenazado por delincuencia organizada, sin costo para él y para su familia, y es algo de lo que ha venido sirviendo, primero para que nos amenacen menos policías que están en cumplimiento de su deber, y en segundo lugar, para, por medio del Estado, provocar que estas amenazas sean mínimas si se quieren realizar en las personas de los policías. En el tema de reincidencia, comentar, usted misma lo citó, esto está en la ley, tanto en la ley federal penal como en la particular para el estado de Guanajuato. Ahí se establece con toda claridad cuándo es reincidencia, y es un dispositivo normativo legal y de observancia obligatoria. En los términos de ese dispositivo es como aseguramos los porcentajes que presentamos en el informe de reincidencia. Además, tanto el sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal como el sistema penitenciario en general para mayores de edad se reportan a la Conferencia Nacional Penitenciaria, que es uno de los 4 órganos que dependen del Consejo Nacional de Seguridad que preside nuestro señor presidente. Estos números están ahí reportados, ¿sí? Repito, son de una norma jurídica reportados ante la autoridad federal con ese aval, y por eso nosotros decimos con claridad cuáles son los términos de reincidencia. Al final de cuentas, una persona que ha sido sentenciada en definitiva y que cumple su condena privada de su libertad, ¿sí? Ahí estaríamos estimando la residencia si es que vuelve o no a cometer un delito doloso. Y bueno, los términos en Guanajuato son sumamente bajos porque en la parte de mayores de edad se cumplen con absolutamente todos los requisitos. De hecho, somos un sistema penitenciario bien calificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la revisión penitenciaria. Estamos en el bloque de los estados
bien calificados o de los menos peores, como lo quieran, como se pueda ver, pues de esas dos maneras, y se cumplen con lo que es la oferta a las personas privadas de su libertad en cuanto a trabajo, capacitación para el trabajo, acceso pleno a la salud, a la educación e inclusive a la recreación. Esto se hace de manera general en la población penitenciaria, no siendo el caso así en los adolescentes en conflicto con la ley penal, donde ahí para cada uno de estos adolescentes se hace un plan en específico avalado por las autoridades jurisdiccionales, no es un tema exclusivo del Ejecutivo, y de ahí se lleva con estos adolescentes todo un programa y ahí afirmamos que tenemos el 0% de reincidencia. No es invento, son como están las reglas, ¿sí? Y además los resultados reportados a la Federación. ¿Sería cuánto? Esperando haber dado cabal respuesta a sus preguntas. La siguiente pregunta es la que formula el diputado David Mendizábal. Muchas gracias, diputado, por la pregunta. Sé de su interés también en el tema que tiene que ver con las víctimas y la atención a los familiares de personas desaparecidas. Quiero comentarle que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en nuestro estado actualmente cuenta con una plantilla de personal de 22 personas. En relación a la respuesta que dimos a la pregunta que formula el Grupo Parlamentario de Morena, tiene que ver con la especialización en la búsqueda en campo de estas 6 personas. No significa que solamente tengamos 6 personas en la búsqueda en campo. Contamos con un total de 22 personas, sin embargo, son ellas los que lideran el equipo de búsqueda en campo. Es importante también comentar que hoy día nos encontramos ya con 46 comisiones o células de búsqueda municipales, más de 500 servidores públicos municipales capacitados que nos van a permitir desdoblar los esfuerzos, porque evidentemente 22 personas, una sola comisión de búsqueda, pues pudiera resultar no ser suficiente para las búsquedas que incluso los colectivos o las familias de personas desaparecidas nos solicitan hacer todos los días. No hay un solo día que la comisión durante la semana no lleve a cabo búsquedas en campo. Sin embargo, también hay que comentar que no son el único mecanismo de búsqueda al que estamos obligados por ley. También tenemos la búsqueda que nosotros conocemos como búsqueda de gabinete, que es una búsqueda también en vida, ¿no? que se genera, las acciones de búsqueda individualizada que son solicitadas por la Fiscalía General del Estado. Entonces, evidentemente el equipo resulta a veces insuficiente para la necesidad que tienen las familias de salir a buscar. Pero ahí la obligación legal también es de los municipios, es decir, la comisión de búsqueda es la autoridad rectora, pero los municipios tienen una obligación legal derivada de la ley, y por ello es que hemos puesto manos a la obra para la capacitación de las células. Hemos encontrado muy buena respuesta, son multidisciplinarias, es decir, estas células no solo están formadas por integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sino inclusive por elementos de protección civil, por bomberos, por funcionarios públicos que están capacitados en materia de derechos humanos, y estamos trabajando de manera pues cercana con ellos, a efecto de que puedan acompañar las búsquedas y que este esfuerzo se duplique, se triplique lo necesario para que las familias se sientan acompañadas en sus búsquedas. También comentarle en relación al presupuesto. Hay que considerar también no solo los 8 millones, sino también hay una bolsa que nosotros como Comisión Estatal podemos tener acceso de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Desde el arranque de nuestra comisión hemos sido pioneros en la gestión de los recursos para esta comisión local. El año que estamos informando logramos bajar un total de 12 millones de pesos que se suman a este recurso. Hay que mencionar que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas no es una instancia que otorgue apoyos. Eso le corresponde a la de víctimas. Esto es únicamente para el trabajo de búsqueda, para dotarnos de herramientas, tener lo necesario para poder llevar a cabo las acciones de búsqueda. Sobre todo que además contamos con material muy especializado, y que también hay que decirlo porque es importante, el material que se utiliza adicionalmente a ello, derivado de la propia necesidad del Estado. Los integrantes de la comisión han desarrollado herramientas que nos permiten incluso encontrar personas en pozos de 250 metros de profundidad, y que son herramientas elaboradas por ellos mismos
y que otros estados nos han pedido incluso el apoyo para replicar este tipo de herramientas. Es decir, estas 22 personas son personas comprometidas que han sido capacitadas evidentemente en materia de búsqueda forense, en materia de derechos humanos, pero además son personas, me atrevo a decirlo, muy sensibles a la causa de las víctimas, que trabajan de la mano con ellas, porque una premisa fundamental que nosotros tenemos en la comisión es evidentemente el trabajo cercano y la participación activa de las familias. No hay una sola búsqueda en nuestro estado en la que no participen las familias. Siempre son convocadas y además generamos mesas de trabajo a efecto que podamos ir identificando áreas de oportunidad que ellas de manera directa detecten a efecto de que puedan ser tomadas en cuenta. En relación a lo que me preguntaba con el dato de las personas que nosotros reportamos como que nosotros hemos localizado, las 651 personas que son localizadas, yo debo decir también que en el tema de los datos que nosotros reportamos, encuentra disparidad incluso con los datos al momento de ser comparados, por ejemplo, también con los datos que reporta la propia Fiscalía o el propio Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto a efecto de que nosotros no somos una instancia investigadora, es decir, con nosotros se acercan no para presentar una denuncia, o no es un requisito indispensable acercarse con la comisión de búsqueda una vez que se presenta una denuncia. Hay personas que tienen un familiar desaparecido que acuden de manera directa a la Fiscalía y que no acuden ni a un colectivo ni a la Comisión Estatal de Búsqueda. O hay personas que incluso acuden a la Comisión Estatal de Búsqueda sin tener una denuncia presentada y que es su deseo no presentar una denuncia, aunque nosotros, por supuesto, que incentivamos el que se presente una denuncia para que haya una investigación ministerial, pero no vamos a encontrar coincidencia en estos datos. Estos 651 personas es aquellas personas de las que nosotros tuvimos conocimiento en la comisión de búsqueda de una desaparición, y también aquí quiero hacer una precisión: nuestra ley no hace una distinción entre persona desaparecida y persona no localizada, que creo que fue uno de los logros de las mesas de trabajo que se dieron en su momento con los colectivos. Para nosotros, evidentemente, para activar los protocolos de búsqueda es lo mismo. Nosotros no hacemos una distinción entre una persona no localizada, como sí se hace a nivel federal. Nosotros no hacemos esta distinción. Estos reportes de desaparición son los que a nosotros nos constan, porque tuvimos conocimiento de ellos de manera directa por las víctimas indirectas, y que nosotros podemos cotejar de la información que ya fueron localizadas, algunas de manera inmediata por ser personas no localizadas y algunas otras que se encontraban desaparecidas. De ahí la disparidad de las cifras, diputado. Me preguntaba también en el tema del análisis de contexto. Yo aquí quiero destacar que nosotros en Guanajuato somos la única comisión de búsqueda del país que realiza análisis de contexto. No hay otra comisión en el país que lleve a cabo un análisis de contexto como lo hacemos nosotros. La Fiscalía lleva a cabo el suyo derivado de las investigaciones ministeriales, pero nuestra comisión sí lleva a cabo un análisis de contexto. Y además me atrevo a decir que el análisis que llevamos a cabo es un análisis muy completo y que se hace, digamos, en dos sentidos. Uno, de manera general, que incluso estamos por darlo a conocer en las próximas semanas, el que llevamos a cabo con el contexto de las desapariciones en Guanajuato, que nos dará mucho gusto también compartírselos para que puedan analizar esta información. Y lo hicimos además en coordinación con algunas instancias federales federales y además de protección de derechos humanos, como el Comité Internacional de Cruz Roja, Serapaz y algunas otras instancias. Y en ese sentido también comentar que también se hace un análisis de contexto individualizado cuando nosotros tenemos conocimiento de una desaparición y cuando además la familia así lo establece, nos da acceso a las carpetas de investigación. Nosotros podemos incluso realizar entrevistas a las personas involucradas a efecto de recabar datos y poder hacer un análisis de contexto. Cuando nosotros llevamos a cabo una búsqueda, se hace todo, evidentemente, toda una proyección y hacemos nuestras fichas. Incluso utilizamos herramientas como los drones a efecto de delimitar las zonas, y esto nos va permitiendo que las búsquedas sean mucho más específicas, y con estos drones aéreos incluso detectar si hay alguna remoción que pueda ser visible y focalizar los puntos de la búsqueda, diputado. Cedo mi tiempo restante a mi compañera Alma Alcaraz. Almita, por favor. Sí, gracias, diputado Cuauhtémoc. En la conferencia de prensa, secretario Álvaro Cabeza de Vaca, del presidente de la República,
El 13 de agosto del 2019 se informó sobre el déficit existente de las policías estatales y municipales en todo el país, obviamente incluyendo Guanajuato, el cual en ese momento se encontraba entre los estados con mayor déficit, pues se señaló que apenas se registraba el 0.8 policías estatales por cada 1,000 habitantes, muy lejos del estándar mínimo de 1.8 por cada 1,000 y también muy debajo de la media nacional, que era en ese momento 1.05. En el análisis y discusión del presupuesto de egresos del grupo parlamentario propusimos incrementar el presupuesto en este sentido, sin embargo, esta propuesta fue rechazada. En 2020, Guanajuato seguía con un gran déficit de policías estatales. Por cada 1,000 habitantes se redujo a 0.59. En el 2021, la Secretaría de Seguridad Pública informó que en el 2021 se incrementó el estado de la fuerza en apenas 152 elementos, es decir, el 1.27%. Por lo anterior, le solicito nos informe por qué no se ha hecho lo suficiente para incrementar el estado de fuerza estatal para alcanzar el estándar mínimo establecido, independiente de que estén bien pagados, por lo que usted lo ha dicho. ¿Es por falta de presupuesto? ¿Tiene alguna meta a corto plazo para seguir, para continuar en los próximos meses o seguirá dependiendo de la Guardia Nacional? Hasta aquí mi pregunta. Adelante, secretario, con la respuesta al diputado David Mendizábal. Muchas gracias, secretaria de Gobierno. Y a la pregunta de don David Martínez, diputado, comentar, sí se articula el tema de combate a la pobreza en la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia. Esto desde 2013, cuando la anterior... Pido si se guardan silencio, pues, para favorecer el diálogo. Perdón. Sí, como comentaba, de acuerdo a la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, expedida por la anterior legislatura, se crea un nuevo andamiaje en el tema de prevención, donde no es particular de la Secretaría de Seguridad, sino de todo el gobierno del Estado. Entre las muchas dependencias que entran ahí con sus programas, entra también la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, con todos sus programas. ¿Qué es lo que hicimos entre todas las secretarías? Determinar los polígonos de intervención, ¿sí? Que en su momento iniciamos con 101 polígonos de intervención, y es ahí donde, además de llevar los diferentes programas y talleres por parte de la Secretaría en prevención del delito, en cómo no incurrir en la comisión de delitos o cómo cuidarse o autocuidarse de ser víctimas de un delito, entran todas las dependencias. Me refiero particular, y tendrá más información el secretario Jesús Oviedo, ¿sí? De cómo en estos polígonos, a través de esta comisión intersecretarial para la prevención social de la violencia y de la delincuencia, se atiende también el tema de pobreza, a través de diferentes programas, como para dotar de calentadores solares para evitar este tipo de hornos, pues, que se utilizan o se utilizaban en algunas comunidades, cómo capacitar para el trabajo, cómo también tener acceso a ingresos a mujeres, hombres, ¿sí? A través del conocimiento ya específico de alguna actividad que puede ser artesanal o, en su caso, profesional, y es ahí donde se va atendiendo el tema también de la pobreza. Vamos, como decía, en lo general, en el otro bloque de preguntas, no es un tema nada más de seguridad o de delitos, tiene que ver también con combate a la pobreza, acceso a la salud, acceso a la legalidad, donde también ya ha explicado aquí la secretaria Livia cómo es toda la actuación en estas comunidades, a veces lejanas, para tener un acta de nacimiento, de matrimonio, de diferente tipo de actas del estado civil de las personas. También interviene la Secretaría de Economía, sí, con la cuestión, pues, de capacitación para el trabajo, ya buscar, pues, un trabajo para estas personas, que puede ser formal o que puede ser una actividad que le produzca, sobre todo en el tema de mujeres, algunos ingresos. Y lo informaba el señor gobernador el día del informe, ¿no? Inclusive estuvieron varias mujeres que se dedicaban exclusivamente al tema del cuidado del hogar y que ya habían encontrado también la manera
de siendo creativas, ¿sí? También estar llevando un ingreso a sus hogares. Entonces, el tema de la prevención se toma integral, repito, no nada más por parte de la Secretaría de Seguridad, como era en la administración pasada, y de ahí cuéntenle para atrás, el tema de prevención era un tema exclusivo de la Secretaría de Seguridad. A partir de este gobierno de Diego Sinoé, el tema de la prevención es integral y se conforma a través de todos los presupuestos que tienen las diferentes dependencias destinadas a estos fines para estarse aplicando directamente. Tiene que ver pues con lo que eran los centros Impulso, ahora centros Contigo sí, me explico, donde a través de esta distribución regional se lleva a las personas que pudieran estar en algún tipo de pobreza y una vez que estén detectadas, ¿sí?, el estar llevando los programas específicos de todas las dependencias sin excluir jamás a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, quien por sus facultades atiende el tema, entre ella y economía, atienden directamente el tema de pobreza. O sea, la respuesta es: ya está integrado, ya se está atendiendo, hay una renovación del programa, ¿sí?, tanto de desarrollo social como de los objetivos de esta Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El tema delincuencial en quien incurre en la comisión de un delito, sí, lo sabemos, es multifactorial, no nada más es un tema de pobreza. Combatir únicamente a la pobreza no lleva a disminuir el número de delincuentes, es llevar a las personas más necesitadas o más desposeídas o que antes tenían menor acceso a los programas sociales de los 3 niveles de gobierno, es darle foco. Y como comentaba también, no es una labor exclusivamente del Estado, tenemos la réplica en los 46 municipios. En ellos está constituido estos también comités de prevención social de la violencia y la delincuencia, y llevamos en conjunto entre municipios, Estado, en algunos casos Federación, si estos programas que van a quien más los necesita. Ya se lleva a cabo, don David. Muchas gracias, secretario. La siguiente pregunta, antes de darle el uso de la palabra al secretario, también igual agradecerle, diputado Cuauhtémoc, el que hoy se nos permite estar en este ejercicio que tanto abona la rendición de cuentas. También un gusto saludarlo. Adelante, secretario, con la respuesta a la diputada Alma. Sí, nuevamente para la diputada Alma, cuando habla de un déficit de policías estatales, la información que nosotros tenemos es los parámetros que están de cuántos agentes de seguridad deben de haber o existir en un estado. Comentaría primero que el modelo óptimo de la función policial, que es aprobado en el Consejo Nacional de Seguridad, nuestro máximo órgano en México de seguridad pública, aprobó el 30 de agosto del 2017 el establecer que en agentes de seguridad debe de haber 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. No estableció policías estatales, como tampoco en una población municipal establece policías municipales, o pudiera establecer a través de la ahora Guardia Nacional también el mismo parámetro. En la asistencia a conferencias nacionales, a reuniones regionales, que por cierto soy el coordinador de la región Occidente de secretarios de Seguridad Pública del Estado, electo por unanimidad en los estados de Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Colima, Nayarit, Jalisco y Zacatecas. Sí, es un tema que vemos constantemente y nosotros, nuestra postura es que el componente, y ya referiré más adelante a la ONU, no es de policías por un nivel de gobierno, es de número de agentes de seguridad pública destacados en una circunscripción territorial. De esa manera, si en el censo de población, el último que tenemos acceso, en Guanajuato tenemos 6.166.934 hombres y mujeres guanajuatenses, y por parte de Sedena tenemos 3.800 soldados, de la Guardia Nacional 3.000, de Fiscalía Local 700,
en lo que hace a la Agencia de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la República 140, los municipios son 8,500, de nosotros en las fuerzas somos 4,152, tenemos un gran total de 20,292 agentes de seguridad trabajando al interior del estado de Guanajuato, lo cual nos da un porcentaje del 3.29, que rebasa por mucho el 1.8 establecido en el Consejo Nacional. Y para mayor abundamiento, en el 2006, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, publicó los resultados de encuestas que realiza en materia de seguridad y justicia, dentro de las cuales un rubro es el número de policías por cada 1,000 habitantes de los países miembros, registrando entonces un estado de fuerza o la intención de un estado de fuerza de 2.8 policías por cada 1,000 habitantes, lo que hace en el estado de Guanajuato que se rebasa con la presencia de los 3 niveles de gobierno, tanto el estándar de 1.8 establecido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública en México y el estándar de 2.8 policías establecido por la ONU. No hay falta de presupuesto, al contrario, hemos tenido todo el apoyo de ustedes como Congreso con los presupuestos y del gobernador con una decisión firme. Plazas para ser policía estatal siempre hay, están abiertas, no hay un límite, no estamos cerrados. Sin embargo, hoy por hoy ser policía estatal, como lo debiera de ser municipal y Guardia Nacional, no es nada fácil. Hay que acreditar antes de ser seleccionado el contar con control de confianza. En segundo lugar, hay que acreditar una academia que con nosotros es de 9 meses, ¿sí? Y acreditarla, no por el hecho de entrar a la academia está garantizado el egreso, y seguimos como Estado haciendo toda la promoción a hombres y mujeres que están en la edad de la convocatoria y con los requisitos de la convocatoria a ingresar a una de las mejores corporaciones estatales en México. Hay plazas, hay presupuesto, es la policía mejor pagada, con más amplitud de prestaciones que hay en México, y seguimos invitando, y me sírvame el foro y la parte pública del mismo para invitar a cualquier persona, hombre o mujer, a pertenecer a esta gran corporación que se llama Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Es lo que tendría que responder a su pregunta, diputada Alma. Gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. Corresponde el turno de la pregunta que formula la diputada Alma Alcaraz, por lo que le cedo el uso de la palabra. Sí, gracias. Yo no paro el reloj. Lo que quiero comentar es el compromiso de 6,000 policías, que sí lo dije, no nada más en Milenio, es una aspiración por la cual estamos trabajando para que el Estado, al término de la administración presente, pudiera cerrar en 6,000. No está como una meta porque depende de las vocaciones de los hombres y mujeres que quieran ser policías. Sin embargo, como ya lo dije, hay las plazas, hay el presupuesto, está toda la infraestructura para poder llegar a 6,000 policías. Dependemos mucho de las vocaciones y de las promociones que hagamos, invitando a ser policías estatales a hombres y mujeres. Lo demás ya no lo repito, está muy claro lo que determina el Consejo Nacional de Seguridad Pública en cuanto a porcentaje. La ONU cité las fechas de los acuerdos, y sí, al final del día nosotros conjuntamos todos los agentes de seguridad que están actuando en beneficio de la seguridad pública dentro de la circunscripción territorial estatal. En cuanto a lo que comenta de la barda, es una cuestión de semántica. Yo digo que una barda es diferente a un muro y un muro es diferente a una muralla, y en cualquier diccionario va a haber una diferencia. Lo que tenemos es una muralla de más de 3,000 metros de extensión, lo que se realizó. En su momento se explicó ante los medios de comunicación por qué nos invirtió, y es clara por qué nos invirtió durante 2 años, porque la prioridad de este gobierno, del gobierno de Diego Sinoé, fue la salud de los y las guanajuatenses, y varios proyectos, no nada más en seguridad,
se quedaron lapsados en lo que se ha atendido una de las más graves pandemias. Sin embargo, ya se retomó. Cuando se me pregunta cuándo termina, el proyecto lo trae el SICOM, no lo traigo yo, pues sería una pregunta para el secretario del SICOM. Nosotros no llevamos la obra, la lleva esta secretaría. ¿Cuánto cuesta? También lo lleva esta secretaría. Nosotros tenemos la esperanza, seguimos con la esperanza de que pudiera terminarse antes de que termine la presente administración. Sin embargo, no es un compromiso de la Secretaría de Seguridad Pública, tal y como se dio a conocer en la rueda de prensa. En cuanto a las patrullas que en su momento fueron anunciadas, que fueron decomisadas a la delincuencia, el comentario es: en su momento nos dieron 5, el mismo anuncio hizo que algunas personas que pretendían tener un derecho sobre esos vehículos hicieron articulaciones legales, no sabemos qué tan, no las podemos calificar qué tan buenas o qué no tan buenas. Se vinieron amparos, se vinieron recursos. Al no saber la decisión final de quien administra la justicia, decidimos pararlas por si el fallo venía en contra de nosotros. No fueron pintadas, son balizadas, las patrullas se balizan, ¿sí? Y estas automóviles en su mayoría llevan aditamentos plásticos que no son pintura, que es de fácil colocación y retiro. Actualmente, de estas 5 unidades, tenemos 2 que se están dando de alta. Estamos en el trámite de la donación de la Fiscalía y el trámite de alta, ¿ante quién? Ante Finanzas. Todo el parque vehicular en el gobierno del Estado de Guanajuato no está dividido por secretarías, está asignado, pero el parque vehicular es uno y está en la Secretaría de Finanzas. Estamos en ese trámite. Cuando ya tengamos asignadas estas unidades, que tendrán presupuesto para su seguro contra terceros, los propios, su dotación de gasolina, mantenimientos, puntualmente lo estaremos anunciando al público. Sin embargo, ahí nada más estamos hablando de 5 unidades, que de estas próximamente 2 tendremos. Lo que no se toma en cuenta que también tenemos alrededor de, son 250 vehículos, voy a dar hasta marcas, Charger, que también es un vehículo muy deportivo, que son las patrullas que normalmente ven, que son en sedanes iguales a los de la Guardia Nacional, pero es un vehículo de alto desempeño. Y en su momento también tuvimos lo que es el Interceptor Police, ¿sí? Que también es un vehículo de alta velocidad, de alto desempeño, y es lo que manejamos en la Secretaría. O sea, no nada más son estos 5, casi 2 ahora vehículos, sino que tenemos una visión de parque vehicular de acuerdo a las necesidades de reacción y respuesta que merecen los guanajuatenses. Esa es la explicación, diputada Alma, espero sea de su satisfacción. Igualmente. Muchas gracias, diputados. Únicamente, si me permite, diputado Luis Ernesto, nada más hacer el comentario, pues, que el día de hoy, tanto el secretario Álvar como su servidor estamos representando al eje de seguridad y paz social, pero toda la información aquí vertida no hubiera sido posible sin el trabajo del secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, de la Comisión de Búsqueda, de CIPINA, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Comisión de Víctimas, del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato y del Infospe. Ambos somos representantes de la voz de todos ellos, comprometidos, por supuesto, con el gobierno y las políticas públicas de nuestro gobernador Diego Sinue. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, secretario. En virtud de que se han agotado las participaciones, damos por concluida la mesa de trabajo con los funcionarios del Poder Ejecutivo que integran el eje Seguridad y Paz Social, con motivo de la glosa del 4º informe de gobierno presentado por el gobernador del Estado, licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en la cual cada uno de los participantes expresamos nuestras dudas y escuchamos las respuestas en voz de los titulares de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. De igual manera, se les informa que, en atención al acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política y en observancia con lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución local, el jueves 26 de mayo de este año
se celebrará la sesión ordinaria del Pleno del Congreso, en la cual los grupos y representaciones parlamentarias que integran esta 65ª legislatura fijarán su postura respecto al cuarto informe de gobierno rendido por el titular del Poder Ejecutivo de nuestro Estado. Se hace una atenta invitación a la ciudadanía para que siga de cerca el trabajo de este ejercicio a través de las plataformas electrónicas y redes sociales del Congreso del Estado, en las cuales en esta mesa de trabajo tuvimos la interacción vía Facebook de 1,550 participantes, en Twitter 817, YouTube 1,332 y chat 45. Así también agradecemos nuevamente la asistencia de la Secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, y del Secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca Pendine, así como de mis compañeras y compañeros diputados. Se concluye la reunión para continuar a las 15 horas con el eje Desarrollo Ordenado y Sostenible. Muchísimas gracias y nos vemos un poco más tarde. Nuevamente, gracias a los funcionarios que participaron. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias y que tengan muy bonita tarde. Agradecido con todas y todos ustedes.